Te amo, pero no podemos seguir así, Ricardo. La voz de la joven era un susurro que se rompía. No tengo a nadie con quien dejar a mi hija hoy y no puedo perder mi trabajo, no después de la última advertencia de la señora del servicio. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Las palabras se quedaron en el aire, colgando como un péndulo de desesperación y miedo. La mano de la joven temblaba mientras sostenía a su bebé de 11 meses, una pequeña vida que dependía completamente de ella. La lluvia de la madrugada había limpiado las calles estrechas del humilde barrio donde vivía. El olor a tierra mojada se mezclaba con el del jabón barato que había usado para fregar su pequeña habitación la noche anterior. La vida no le daba un respiro desde la muerte de su pareja en un accidente de moto. Equilibraba sola las cuentas, el alquiler atrasado y la responsabilidad de cuidar de su hija. Ese día no encontró a nadie para dejar a la bebé. La vecina, que a veces la ayudaba, se había ido de viaje. La guardería comunitaria estaba cerrada y no había otra salida. No podía faltar al trabajo, no después de tantas advertencias del mayordomo de la mansión que exigía una puntualidad británica. Entonces vistió a su hija con el vestido rojo más bonito que tenía, un regalo de una amiga de la iglesia, le puso un lazo en su cabello rizado y salió. El autobús traqueteaba en las curvas y la bebé reía aplaudiendo sin imaginar el dolor en el corazón de su madre. La madre acarició el rostro de su hija como quien pide perdón por ponerla en peligro. Todo saldrá bien, mi pequeña, mamá te va a cuidar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La mansión de la familia Santoro contrastaba brutalmente con las calles sencillas de su barrio, las casas descascaradas y los niños que corrían descalzos por la calle. Del otro lado del gran portón de hierro forjado se alzaba un palacio moderno de vidrio y mármol, rodeado de jardines impecables y guardias de traje. La joven entró por la puerta de atrás, como de costumbre. El corazón le latía rápido, rezando para que nadie se fijara en el bulto envuelto en una manta que llevaba en sus brazos. En la cocina, puso a su hija en el suelo y le dio una tapa de olla para que jugara. La risa de la niña resonó en las paredes, inocente, pura. Respiró hondo y empezó su rutina. Balde, escoba, trapo. El olor a productos de limpieza invadió el ambiente. En ese mismo instante, don Valentino, el poderoso y temido millonario, estaba de camino a la sala. Había cancelado importantes compromisos esa mañana. No le contó a nadie, pero la verdad es que la soledad le pesaba. Vivía rodeado de empleados, aduladores, socios, pero nadie veía realmente al hombre detrás del impecable traje. Después de la muerte de su esposa, años atrás, se había puesto una armadura de hielo. Se volvió más duro en los negocios, más exigente en la casa, más frío con todos. Don Valentino entró en la sala principal sin anunciar su presencia y fue entonces cuando la vio. La bebé estaba sentada en el suelo de mármol, su vestidito rojo contrastando con el blanco helado de la casa. Reía sola mientras intentaba alcanzar el juguete improvisado que la madre agitaba para distraerla. Era una escena sencilla, pero de una belleza tan inesperada que el millonario se detuvo en el umbral, incapaz de seguir adelante. Por un instante, no hubo contratos millonarios, ni reuniones, ni cifras, solo esa risa cristalina, un sonido que no había oído en años dentro de esa mansión. La joven se dio cuenta de su presencia demasiado tarde. Se giró y se encontró con el jefe, mirándola fijamente. Su rostro se puso pálido. «Señor, lo siento», tartamudeó, cogiendo a su hija en brazos con las manos temblorosas. «No tenía con quién dejarla hoy, pero tenía que venir. Prometo que no volverá a suceder». Se preparó para escuchar una explosión. Conocía su fama. Un hombre que nunca aceptaba disculpas,
que no toleraba errores, pero en 1200, lugar de un grito, escuchó algo que no esperaba, el sonido de un saco que se retiraba. Don Valentino dejó la prenda cara sobre el sillón y lentamente se arrodilló en la alfombra, poniéndose a la altura de la bebé. Sus ojos, antes helados, se suavizaron. Cogió un juguete de madera que estaba cerca y lo agitó delante de la niña. «Hola, princesita», dijo con una voz grave, pero calentada por una tímida sonrisa. «¿Puedo jugar también?». La bebé se rió a carcajadas, extendiendo sus bracitos hacia él. El corazón de la madre se detuvo por un segundo. Nunca se habría imaginado ver a ese hombre, dueño de imperios, temido por ejecutivos, arrodillado en el suelo, sonriendo a su hija. Don Valentino se rió también, una risa corta, casi oxidada, pero verdadera. Se sintió ridículo tal vez, pero también vivo, como no se había sentido en mucho tiempo. La joven, emocionada, dejó escapar una lágrima. Intentó disimular, secándola rápidamente con el dorso de la mano, pero él se dio cuenta. «¿Cuál es su nombre?», preguntó sin apartar los ojos de la niña. «Elena», respondió casi en un susurro. «Elena», repitió como si saboreara la palabra. «Un nombre fuerte». La bebé aplaudió, encantada con el sonido de su voz. Don Valentino volvió a reír y por un instante se olvidó de todo. Se olvidó del dolor, del luto, de las paredes heladas de la casa. Se sintió humano. La joven, todavía temerosa, murmuró: «¿No me va a despedir?». Don Valentino levantó la vista. Había una mezcla de firmeza y compasión que rara vez mostraba. «Gabriela, te equivocaste. No debiste traer a tu hija aquí sin avisar». Pero hizo una pausa, mirando a Elena. «Si tu error trajo este sonido de vuelta a esta casa, tal vez sea el error más bonito que he visto». La frase quedó suspendida en el aire como una revelación. La joven no sabía si llorar de alivio o de miedo. ¿Qué significaba eso? ¿Que lo permitiría? ¿Que la ayudaría? ¿O que solo estaba teniendo un momento pasajero de bondad? Don Valentino se levantó, se acomodó el saco de nuevo y dijo antes de irse: «Continúa con tu trabajo. Yo la cuido por unos minutos». La joven abrió mucho los ojos. ¿Usted va a cuidarla?». Él asintió serio, pero con un brillo nuevo en la mirada. «Hace mucho tiempo que no me siento en el suelo con alguien que realmente importa. Creo que ya era hora». Y volvió a agacharse junto a la bebé, que aplaudía encantada. La joven se apoyó en la puerta de la cocina con el corazón acelerado. Por primera vez, desde que había empezado a trabajar en esa mansión, sintió que tal vez no era invisible. Tal vez había espacio allí para algo más grande que limpieza, órdenes y silencio. El destino acababa de abrir una brecha y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese pequeño gesto cambiaría no solo la vida de ella, sino también la del hombre más frío que había conocido. El silencio de la mansión nunca había sido tan diferente. Normalmente pesado, hecho de pasos contenidos y órdenes cortas. Esa mañana parecía roto por la risa de una niña. Elena, la hija de la joven, aplaudía con alegría mientras el millonario Valentino agitaba un pequeño juguete de madera delante de ella, sentado en el suelo de mármol, como si fuera un hombre cualquiera, sin fortuna, sin títulos, sin máscara. La joven observaba desde la puerta de la cocina, incapaz de creer lo que veía. Con cada carcajada de su hija, algo dentro de ella se calentaba, pero también se confundía. Era peligroso creer en ese gesto. Sabía que Valentino tenía fama de frío, implacable, incapaz de permitir que alguien atravesara el muro que había levantado a su alrededor desde la muerte de su esposa. ¿Por qué entonces, en ese momento, parecía tan humano? Elena inclinó el cuerpo hacia adelante, casi gateando hasta su regazo. Don Valentino se adelantó y la cogió con firmeza, pero con una delicadeza que lo sorprendió hasta a él mismo.
El olor a leche y talco infantil le llenó el pecho de recuerdos que creía enterrados. Durante años había rechazado cualquier acercamiento con niños, fiestas familiares o situaciones que pudieran recordarle su pérdida. Pero ahora esa pequeña niña de vestido rojo estaba allí, sin pedir permiso, arrancándole un pedazo de la armadura. «Tienes manos pequeñas pero un poder inmenso», murmuró mirándola a los ojos. Elena se rió y le agarró el dedo como si estuviera de acuerdo. La joven dio un paso como si pudiera rescatar a su hija de ese poderoso regazo, pero se detuvo. Había ternura en la mirada de don Valentino. No era un disfraz, no era una obligación social, era real. Por primera vez desde que había empezado a trabajar en la mansión, la joven vio algo que nunca imaginó que existiera: fragilidad en el hombre que parecía inquebrantable. «Señor, puedo llevármela si es mejor», dijo, tratando de sonar segura, aunque la voz le temblaba. Don Valentino levantó la mirada hacia ella, pero no le devolvió a la niña, solo acarició el cabello de Elena y respondió con calma: «Ella está bien aquí». Hizo una pausa, como si lo pensara dos veces antes de continuar. «Sabes, Gabriela, hace mucho tiempo que esta casa no escucha una risa así». El corazón de ella se aceleró. Nunca había oído a su jefe pronunciar su nombre de una manera tan directa, tan personal. La sensación era que de repente no era solo la invisible limpiadora que fregaba las esquinas del suelo de mármol. Era alguien que existía. Elena, ajena a las tensiones, extendió sus bracitos hacia lo que estaba más lejos: el reloj de bolsillo que colgaba del chaleco de don Valentino. Él sonrió de lado, sacudiendo la cabeza. «Ya tienes buen gusto, pequeña», dijo, entregándole el objeto para que jugara bajo su supervisión. «Este reloj fue de mi abuelo. Nunca pensé en dejarlo en las manos de nadie, pero pareces digna». La joven contuvo la respiración. El hombre que conocía era incapaz de compartir cualquier objeto personal, y mucho menos una herencia. Algo estaba cambiando ante sus ojos y eso la asustaba tanto como la emocionaba. Ella se acercó, dejando la puerta atrás. Las manos le sudaban. El corazón le palpitaba como si fuera a salirse del pecho. «Señor, no quería causar ningún problema», dijo. «Traje a mi hija porque no tenía con quién dejarla. No tengo familia que pueda ayudar». La voz se le quebró, pero se tragó el llanto. «Si quiere castigarme, lo acepto, pero no la culpe a ella». Don Valentino levantó las cejas, analizándola como un enigma. Elena, en su regazo, mordía la esquina del reloj como si fuera un juguete cualquiera. El millonario se rió suavemente, un sonido inesperado para él mismo. «¿Castigarte a ti?», sacudió la cabeza. «Gabriela, yo ya he castigado a esta casa con silencio y frialdad por demasiado tiempo. Tal vez el error más grande fue mío». Las palabras le golpearon el pecho como un trueno. Su jefe parecía hablar consigo mismo, pero cada sílaba también era para ella. El tiempo corrió lento en los siguientes minutos. La joven volvió a limpiar lo que podía, pero los ojos no se despegaban de la escena. El hombre que muchos describían como despiadado estaba sentado en el suelo, distraído con su hija, como si todo lo demás en el mundo hubiera dejado de existir. La noticia, sin embargo, no tardaría en circular. En el piso de arriba, Clara, la ama de llaves de la mansión, pasaba por los pasillos cuando escuchó las risas infantiles. Intrigada, bajó algunos escalones y se detuvo a distancia, espiando la sala. Casi se le cae la bandeja de plata que llevaba. Ver a Valentino con una niña en el regazo era algo que ella jamás se imaginó. Asustada y curiosa, retrocedió detrás de la escalera, respirando hondo. Tenía que decidir si contaría o no a los demás empleados. En el fondo, temía que aquello fuera una breve excepción y que la culpa terminara recayendo sobre Gabriela.
Mientras tanto, Valentino levantaba a Elena por encima de su cabeza, como si la niña fuera ligera como el aire. Su amplia sonrisa llenó el espacio, y Gabriela, que observaba de lejos, sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Orgullo, por ver a su hija despertar algo que nadie más había logrado. Vulnerabilidad, por saber que en cualquier momento todo podría desmoronarse. Elena, dijo él despacio, saboreando el nombre otra vez. Ni te imaginas lo que estás haciendo aquí. El reloj avanzó y la mañana pasó. Elena, cansada de jugar, se durmió en los brazos de Valentino. Él la colocó sobre el sofá de cuero blanco, le acomodó la manta que Gabriela había traído y se quedó sentado a su lado, mirando el pequeño pecho subir y bajar al ritmo de la respiración. Gabriela, sin poder evitarlo, se acercó, le arregló el flequillo a su hija con cariño y a continuación se alejó rápidamente por miedo a invadir demasiado ese momento. Valentino no apartó los ojos de la bebé, pero habló en voz baja. Ella confía en ti, incluso sin entender el mundo. Ese tipo de confianza es rara. Gabriela, sorprendida, respondió casi en un susurro. Es todo lo que tengo para darle, confianza y amor. Valentino cerró los ojos por un instante. Pensó en su esposa fallecida, en las noches vacías, en las conversaciones interrumpidas por la muerte. Pensó en cuántas veces había alejado a la gente, creyendo que sería más fácil lidiar con la soledad. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que algo en él ya no era lo mismo. El día siguió con tareas, pero la casa parecía diferente. Gabriela limpiaba los pasillos, pero cada vez que pasaba cerca de la sala, veía a Valentino mirando a Elena con un interés casi paternal. En cada pausa, los ojos de él se cruzaban con los de ella y un nuevo silencio nacía. No el silencio pesado de antes, sino un silencio que decía más que cualquier palabra. A la hora del almuerzo, Clara apareció en la cocina con una expresión seria. «Gabriela», llamó en voz baja, «necesito hablar contigo». El corazón de la limpiadora se aceleró. La ama de llaves la llevó a un rincón, lejos de los oídos curiosos. «Sé que trajiste a tu hija. Yo misma la vi». La voz de Clara tenía más preocupación que enojo. «¿Sabes que pueden despedirte por esto?» Gabriela bajó la cabeza. No tenía alternativa. «Si quieres denunciarme, lo entiendo». Clara respiró hondo, apretando el delantal en sus manos. «No voy a decir nada, no todavía, pero ten cuidado. La señorita Bianca va a llegar pronto, y si se entera, nada podrá detener el lío». Gabriela tragó saliva. Conocía la fama de Bianca, la prometida de Valentino. Una mujer de pose impecable, siempre lista para proteger la imagen de la familia. Si se enteraba, lo convertiría en un escándalo. Volvió al trabajo en silencio, pero por dentro el miedo crecía. Al mismo tiempo, no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Valentino parecía otro hombre cerca de su hija. Ese gesto, por pequeño que fuera, ya había movido las estructuras de la mansión. Por la tarde, Valentino fue llamado a una reunión urgente por teléfono. Gabriela aprovechó para recoger a su hija, que dormía de nuevo. La llevó en brazos hasta la cocina, donde la luz suave de la ventana iluminaba el rostro tranquilo de la bebé. Se sentó en un banco y por unos minutos se olvidó de los trapos y los baldes. Se quedó mirando a Elena, agradeciendo que ese día no se hubiera convertido en un desastre, pero el destino parecía querer jugar. Valentino entró por la puerta de la cocina en silencio y se encontró con la escena. Gabriela acunando a su hija, cantando en voz baja una canción antigua. La voz de ella era suave, afinada, cargada de emoción. Él se detuvo en el umbral, recordando a su esposa cantando algo parecido años atrás. El pecho se le encogió, se acercó sin pensar. «Cantas bien», dijo bajo. Gabriela se sobresaltó, casi dejando caer a su hija de su regazo. «Señor, lo siento, yo...». «No te disculpes por eso».
La voz de él estaba ronca. Hace tiempo que esta casa no tiene música. Los ojos de él se encontraron con los de ella y algo quedó suspendido entre los dos. No era solo jefe y empleada, no era solo el millonario frío y la humilde limpiadora. Era algo más profundo, como si ambos estuvieran reconociendo heridas escondidas. Elena se movió en el regazo de su madre, tirando de un mechón de su cabello. Gabriela sonrió y Valentino, sin querer, sonrió también. En ese instante, Gabriela entendió. Su gesto no había sido pasajero. Algo estaba cambiando. Valentino, por su parte, se dio cuenta de que el muro de hielo que había levantado durante años comenzaba a resquebrajarse. Con cada risa de Elena, con cada mirada tímida de Gabriela, el frío perdía fuerza. Un gesto que parecía pequeño. Un millonario agachándose para jugar con una bebé estaba desarmando poco a poco al hombre más duro de la ciudad, y nadie dentro de esa casa se imaginaba hasta dónde los llevaría eso. La tarde había caído sobre la mansión como una cortina pesada. El sol se filtraba a través de las enormes ventanas de vidrio, reflejándose en los mármoles claros y creando una atmósfera casi irreal. Para Gabriela, el día que había comenzado con miedo se estaba transformando en algo impensable. Su hija había arrancado risas del hombre más temido que ella había conocido, pero en el fondo sabía que cada segundo de ese milagro podía costar caro. Valentino se había retirado a su oficina después de ver a Gabriela cantar para Elena. Su corazón, antes blindado, ahora parecía un campo de batalla. Intentaba concentrarse en informes y gráficos, pero sus ojos siempre se volvían hacia la puerta, como si esperara volver a oír la risa de la bebé. Ese sonido simple tenía más fuerza que cualquier decisión millonaria. Mientras tanto, en los pasillos, otros ojos observaban. La mansión, aunque silenciosa, estaba hecha de ecos de pasos, susurros y miradas. La escena del jefe jugando con la hija de la limpiadora ya no era un secreto. Clara, la ama de llaves, no había resistido y se lo había comentado a la cocinera, que a su vez dejó escapar una palabra al jardinero. En poco tiempo, cada empleado tenía su versión de la historia. Algunos hablaban de ternura, otros de debilidad. En el corazón de Gabriela, el miedo crecía. En cualquier momento aquello podría llegar a los oídos equivocados. Y llegó. A primera hora de la noche, Bianca cruzó el portón principal con sus tacones finos golpeando firmemente el mármol. El sonido era como un anuncio de tormenta. Elegante, como siempre, vestía un impecable traje beige y llevaba en el rostro la expresión de quien siempre va 2 pasos por delante. Para ella, todo era estrategia. El matrimonio con Valentino, las apariciones en eventos, la forma en que los periodistas la retrataban, nada podía escapar a su control. «Buenas noches, Clara», dijo, entregándole el bolso de diseñador a la ama de llaves como quien entrega una carga. «¿Dónde está Valentino?» «En su oficina, señorita Bianca», respondió Clara, tratando de ocultar la tensión en su voz. «Perfecto, iré allí». Bianca se acomodó el cabello rubio, recogido en un moño perfecto. «Ah, y pide que preparen un té de manzanilla». Este día fue insoportable. Clara obedeció, pero sabía que la noche no sería tranquila. El rumor que corría por la mansión inevitablemente llegaría a los oídos de la prometida del jefe. Y el objetivo sería solo uno: Gabriela. Gabriela, por su parte, estaba en la cocina, ordenando los utensilios después de la cena de los empleados. Elena dormía en una cuna improvisada con mantas, apoyada en una esquina. El rostro tranquilo de la niña era la única paz que le quedaba. Gabriela pasó los dedos suavemente por el cabello de su hija, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No oyó los pasos de Bianca hasta que fue demasiado tarde. «¡Qué escena tan curiosa!», dijo la voz fría, cortante. Gabriela se giró rápidamente, tragando saliva. Bianca estaba parada en la puerta,
con los ojos fijos en la bebé dormida. «¿Es tu hija, verdad?», preguntó sin sonreír. «Sí, señora». Gabriela se acomodó el delantal, avergonzada. «La traje porque no tenía con quién dejarla hoy». Bianca dio un paso adelante, el tacón resonando en el azulejo. Se inclinó sobre la cuna, improvisada, y observó a Elena dormir. El silencio duró segundos que parecieron horas. Finalmente levantó los ojos y disparó. «Espero que sepas lo grave que es esto. Los empleados que no saben separar el trabajo de la vida personal no suelen durar mucho aquí». Gabriela intentó explicarse, pero la voz le falló. No tenía otra opción. «Siempre hay una opción», la interrumpió Bianca. «Y traer a una niña dentro de esta casa no es solo irresponsable, es peligroso». Las palabras pesaron en el aire. Bianca se acomodó el bolso en el hombro y se fue, dejando un rastro de perfume caro y amenaza velada. Más tarde, en la cena íntima entre Valentino y Bianca, la tensión creció. La mesa de 10 asientos estaba puesta, pero solo se sirvieron 2 platos. El millonario estaba distraído, moviendo el vino sin beberlo. Bianca lo notó, como siempre. «Pareces distante», comentó, cortando el medallón de carne con una perfección mecánica. «Fue un día diferente». «Ah, sí», oí algunos rumores. Ella dejó el tenedor, con sus ojos azules fijos en él. «Dicen que estabas jugando con una niña». Valentino levantó las cejas. «¿Y desde cuándo jugar con una niña es un delito?» «No lo sería si fuera tuya», la prometida respondió. «Pero por lo que entendí, es la hija de una empleada de esa nueva limpiadora». Bianca se inclinó hacia adelante. «Esto no se ve bien, Valentino. La imagen que construimos juntos no encaja con este tipo de escena». Él respiró hondo, tratando de mantener la calma. «La imagen que tengo de mí mismo tal vez necesite cambiar». Bianca arqueó las cejas, sorprendida por la audacia. «No te equivoques. No voy a permitir que esa mujer se aproveche de ti». Valentino golpeó los cubiertos en la mesa, haciendo que el cristal temblara. «Basta, Bianca. No hables de ella de esa manera». El silencio que siguió fue denso. Bianca apretó los labios, pero no insistió. Solo sonrió fríamente y volvió a su plato, pero por dentro ya estaba planeando el siguiente paso. A la mañana siguiente, Gabriela notó las miradas diferentes. Algunos empleados la miraban con lástima, otros con desaprobación. Surgían susurros cuando pasaba por los pasillos con su hija en brazos. Se sentía juzgada como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Al entrar en el salón para limpiar, encontró a 2 empleadas cuchicheando. Cuando se dieron cuenta de su presencia, fingieron arreglar las cortinas. Pero una de ellas no se resistió y dijo en voz baja: «Ella cree que puede ganar favores trayendo a su hija». Gabriela apretó el trapo entre los dedos. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Quiso responder, pero no tenía fuerzas. Sabía que en ese lugar su voz valía poco. Valentino apareció de repente saliendo de la oficina. Notó el ambiente, pero no dijo nada en ese momento. Solo observó a Gabriela continuar su trabajo en silencio, con dignidad. Más tarde, la llamó discretamente al jardín. «No le prestes atención a los comentarios», dijo. «Ellos no entienden, pero tienen razón». «Señor, me equivoqué», respondió. «Traje a mi hija aquí sin permiso. Lo que ellos llaman error, yo lo llamo coraje». Él corrigió. «Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a Elena. Y yo respeto eso». Las palabras la tocaron profundamente. Por primera vez sintió que alguien veía en ella más que la función que desempeñaba. Mientras tanto, Bianca se movía entre bastidores. Habló con Clara, presionó a otros empleados, insinuó historias. Poco a poco, el ambiente de la mansión se llenó de veneno. Gabriela era vista a veces como víctima, a veces como oportunista. Cada mirada dirigida a ella era un juicio, pero lo que nadie esperaba era que la propia Elena sería el hilo conductor de la verdad.
En una tarde gris, durante una reunión improvisada en la sala principal, Bianca intentó exponer a Gabriela delante de todos. «Esta casa necesita orden», dijo levantando la voz, «y el orden no combina con niños esparcidos por los pasillos. Gabriela debería ser un ejemplo, pero trajo a su hija como si fuera una guardería. Esto es inaceptable». Las miradas recayeron sobre la limpiadora. Gabriela temblaba sosteniendo a la bebé en sus brazos. Elena, asustada por el tono de voz, comenzó a llorar. Gabriela intentó calmarla, pero Bianca aprovechó la escena. «Miren», señaló, «incluso la niña se da cuenta de lo absurdo que es estar aquí». Valentino se levantó de inmediato. El silencio cayó sobre la sala. «Basta, Bianca». Su voz era firme, helada. «Hablas como si fueras dueña de esta casa, pero yo soy el dueño. Y digo que Elena tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de nosotros». El shock fue generalizado. Gabriela se llevó la mano a la boca, incrédula. Elena, como si entendiera, dejó de llorar y le agarró el dedo a Valentino. El millonario miró a todos sin desviar la mirada. «Si alguien aquí cree que una risa infantil es una amenaza, tal vez el error no está en Gabriela. Tal vez está en quien olvidó lo que significa ser humano». Nadie se atrevió a responder. Bianca mantuvo la barbilla en alto, pero los ojos le brillaban de ira. En ese instante el juicio de las miradas se volvió contra ella. Gabriela salió de la sala con su hija en brazos, con las piernas temblorosas. Se encontró con Clara en el pasillo, que le sujetó la mano discretamente. «No debería decir esto, pero te has ganado un aliado que vale más que todos nosotros juntos». Gabriela sonrió aliviada, pero sabía que aquello era solo el principio. Bianca no se rendiría tan fácilmente. Las miradas la seguirían acompañando por mucho tiempo, pero dentro de ella se encendía una llama. La certeza de que detrás del millonario frío había un hombre dispuesto a defenderla. Y ese descubrimiento lo cambiaba todo. La noche llegó a la mansión con un brillo tenue, como si las lámparas cálidas hubieran sido encendidas para espantar fantasmas. La cena había terminado temprano. Los invitados de siempre no vinieron, y eso por sí solo decía mucho sobre el humor de Valentino. Después de defenderla delante de todos, no dio discursos, no exigió agradecimientos, no cerró el asunto con frases definitivas, solo se dirigió a su oficina con pasos firmes, como quien guarda en el bolsillo una decisión aún sin nombre. Gabriela se quedó en la cocina lavando la última bandeja hasta que el vidrio quedó transparente. El agua tibia le corría por los dedos y se llevaba consigo un poco del cansancio. En una esquina, en una cuna improvisada con mantas suaves, Elena dormía boca arriba, con los brazos abiertos, el vestidito rojo, ahora cubierto por una fina manta. Con cada respiración, la bebé hacía un sonido minúsculo, dulce, como si estuviera hablando con ángeles. Clara entró sin hacer ruido. Dejó el trapo sobre la encimera y se acercó a Elena con una sonrisa contenida. «He visto muchas cosas en estos pasillos», dijo en voz baja. «Pero lo de hoy fue diferente». Gabriela se secó las manos en el delantal. «¿Está todo bien?» «Por ahora sí». Clara miró a la joven con un nuevo respeto. «Él se levantó por ti», fue claro. Toda la casa lo sintió. La limpiadora pensó en Bianca, el tacón firme en el mármol, los ojos fríos, la amenaza velada, la sala llena de miradas, el dedo de Elena agarrando la mano de Valentino como quien elige un bando sin saber de guerras. «No quiero problemas», dijo, «solo quiero trabajar y cuidar de mi hija». «Lo sé». Clara le tocó suavemente el hombro. «Ten cuidado. La cocina es el lugar más vivo de la casa. Todo empieza y termina aquí. Es donde se guarda lo que tiene valor y donde se esconden los secretos». Cuando Clara se fue, Gabriela se quedó sola con la respiración de su hija y el antiguo tic-tac del reloj de pared. La cocina de la mansión era otra especie de templo.
Islas de mármol claro, armarios de madera lacada, sartenes pesadas colgadas de ganchos, una ventana que daba a los jardines y dejaba entrar el frío nocturno. Había una mezcla de lujo y nostalgia en ese espacio, como si alguien antes que ella hubiera plantado recuerdos allí y se hubiera ido de repente. Gabriela encendió el horno para secar la humedad y encontró consuelo en el aire tibio. En un estante alto encontró una caja de metal pintada con margaritas. El pestillo estaba desgastado. Al abrirla, se encontró con cuadernos encuadernados con tela floreada, las esquinas abolladas por el tiempo. Sacó el primero atado con una cinta. El título en bolígrafo azul parecía dibujado: Recetas de la casa. Elisa. El nombre cortó el aire. Elisa, la esposa que Valentino había perdido, la mujer de la que nadie hablaba abiertamente, pero que vivía en la forma en que se cerraban las puertas y en el silencio de los pasillos. Gabriela deslizó la mano por las hojas. Había anotaciones con caligrafía firme: pan de leche para mañanas tristes, sopa de pollo para noches largas, pastel de maíz para días de lluvia. En varias recetas, un asterisco con comentarios afectuosos. A Val le gusta extra crujiente, añadir canela cuando el mundo sea duro, servir con música baja. Sintió que le picaban los ojos. El olor a canela, incluso ausente, parecía provenir de las letras. Dejó el cuaderno sobre la encimera, miró a Elena y por impulso separó harina, huevos, leche, azúcar, mantequilla. Todo con movimientos suaves para no despertar a la bebé. La cocina adquirió otro ritmo: medir, tamizar, mezclar, probar. Un ritual que su madre le había enseñado en una casa pequeña con paredes descascaradas. Cuando faltan las palabras, un pastel dice lo que se necesita. Puso la masa en el molde y la metió en el horno. El aire comenzó a llenarse de ese aroma que abraza. Sin darse cuenta, sonrió. Las letras de Elisa seguían abiertas sobre la encimera, una página donde se leía: este pastel cura silencios, especialmente los que viven entre dos miradas. Curioso, dijo una voz masculina cerca. Gabriela se giró, con el corazón saltando. Valentino estaba apoyado en el umbral, con las mangas de la camisa remangadas, la corbata suelta, como rara vez se permitía. El hombre del cuadro de la revista, siempre. Perfecto. Estaba allí un poco desaliñado y más real que en cualquier foto. Me desperté pensando que estaba soñando con canela, continuó él. Pero era solo la casa recordando que una vez estuvo viva. Gabriela pensó en cerrar el cuaderno. Pensó que estaba invadiendo algo íntimo, pero él ya había visto el nombre. Encontré esa caja allí arriba, dijo señalando el estante. Tenía el cuaderno de la señora Elisa. Valentino se acercó lentamente, tocó la tapa con la punta de los dedos. No fue un toque de dueño, fue el toque de alguien que toca un retrato antiguo por primera vez en mucho tiempo. Ella se escribía a sí misma, murmuró, como si cada receta fuera un pedazo de conversación. Se quedaron uno al lado del otro, leyendo las notas. El horno susurraba, Elena dormía y las sartenes brillaban bajo la luz tibia. Valentino dio la vuelta a una página y se detuvo ante otra nota. Cuando el silencio pese, corta el pastel todavía caliente y compártelo sin ceremonias. Inspiró hondo, como si la memoria llevara peso. Por un instante, Gabriela pensó en retroceder, darle espacio a la nostalgia de un hombre que había perdido, pero algo la mantuvo allí. Tal vez el hecho de que por primera vez no parecía un jefe, era solo un hombre frente a un recuerdo. ¿Puedo?, preguntó ella ya cogiendo 2 tazas. «Puedes», respondió él, sorprendido por su propia respuesta. Mientras el pastel se horneaba, Gabriela preparó un café simple. El olor subió de la cafetera y se mezcló con el dulce del horno. Valentino se sentó en el taburete alto al lado de la isla. La posición lo dejaba más bajo que ella y ese detalle cambió la vibración del ambiente.
La distancia entre mundos se redujo unos centímetros. Clara me dijo que cantaste en la cocina, comentó con una sonrisa casi tímida. No recuerdo la última vez que oí una canción aquí. Mi madre cantaba así cuando la cuenta de la luz amenazaba con ser cortada, dijo Gabriela, abriendo el cajón de las servilletas. Ella decía que la música cierra la puerta para que el miedo no entre. Tu madre parece una persona sabia. Lo era, dijo. Cocinaba para gente que ni siquiera sabía su nombre. Ella pensaba que lo que uno hace con las manos cambia lo que uno siente por dentro. Él miró las manos de Gabriela. Había en ellas marcas de agua, jabón, pequeñas heridas casi cerradas, manos de quien trabaja, manos de quien también acuna. Fue rápido, pero su mirada se demoró un segundo más de lo que el protocolo permite. ¿Y el padre de Elena?, preguntó en voz baja en un tono que no sonó inquisitivo, solo humano. Murió un sábado soleado, respondió ella mirando la ventana. Accidente de moto. Yo estaba embarazada de 4 meses. Él era demasiado eléctrico para una ciudad que camina despacio. Le gustaban las promesas que el viento se lleva. Sonrió ligeramente, sin rencor. Aprendí a no odiar el destino, solo a negociar con él. Valentino asintió serio. Se pasó la mano por el cabello, como quien organiza pensamientos. El horno pitó. El pastel se infló alto y dorado. Gabriela sacó el molde, esparció el azúcar por encima, dejó que el humo subiera como una bruma dulce, cortó 2 rebanadas gruesas y le ofreció una en un plato blanco. El calor traspasó la porcelana. Él la mordió, cerró los ojos y por un instante no era el presidente de Santoro Holdings, era un hombre en una cocina, sintiendo el sabor de un tiempo que pensó haber perdido. Es igual, susurró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. No, lo corrigió, con una sonrisa de lado. Tiene algo tuyo aquí, no sé cómo explicarlo. Tiene a Elena, dijo Gabriela. Todo lo que hago hoy pasa por ella. Valentino dejó el plato. Estudió el rostro de la joven. Había una calma allí que él envidiaba, una fuerza que no venía de gritos, contratos, conquistas. Venía de una niña durmiendo en una esquina y de una mujer que sabe hacer un pastel. «Sabes que Bianca no va a aceptar esto», le advirtió sin dureza. La casa, los empleados, la ciudad, todos adoran un tribunal. «Los tribunales me dan miedo», admitió ella, «pero nada me asusta más que volver a casa sin trabajo y sin coraje, así que me quedo. Mientras me dejen, me quedo». Él apoyó los codos en la encimera. Aquello lo atravesó de una manera demasiado directa. «¿Que te dejen?», repitió. «Yo soy el que te debe el favor de que sigas aquí». Gabriela sintió que se le calentaban las mejillas. Volvió la vista hacia Elena, que dormía. La bebé movió los labios como si estuviera saboreando sueños. En 1900, silencio, la madre le dio las gracias. La puerta de la cocina se abrió con un chasquido. Bianca apareció con un rímel impecable y un blazer que parecía una armadura. El perfume caro llegó antes que las palabras. «¡Qué escena tan bonita!», dijo sin sonreír. El presidente de Santoro bebiendo café en una taza común en una cocina con la empleada que trajo a su hija a la mansión como si fuera una guardería. Valentino no se levantó, no pidió permiso, no escondió el plato de pastel. «¿Quieres un trozo?», preguntó neutralmente. «Quiero orden», le devolvió Bianca fríamente, «y respeto a los límites. Ya te lo advertí, Valentino. Esto te va a salir caro. La prensa, los accionistas, la familia, todos hablan y a todos les gusta el escándalo. Lo que sucede dentro de mi casa no es tema de la prensa», dijo él con una calma que dolía. «Y si un día lo es, será por algo que valga la pena. ¿Cómo adoptar a una limpiadora y a su hija por capricho?». La forma en que soltó las palabras tenía filo. Gabriela respiró hondo para no responder. Sabía que si abría la boca en ese momento, saldría un torrente de todo lo que había tenido que tragarse desde pequeña. Puertas en la cara, promesas rotas, trabajos perdidos.
el miedo entero de ver a su hija enferma sin nadie que pagara la consulta. Se quedó muda. Le costó, pero se quedó. Valentino cruzó la mirada con Bianca y algo en esa línea invisible entre ellos se rompió. «No hables así», dijo. «Ni aquí ni en ningún otro lugar. No estás protegiendo. Nada, estás atacando lo que queda de humano en esta casa». Bianca inclinó la cabeza como quien mide la distancia hasta el objetivo. «¿Te estás enamorando?», preguntó directamente, señalando lo que pretendía convertir en munición. «¿Es eso?». El silencio cortó la cocina en dos. Gabriela sintió que las rodillas le flaqueaban. Valentino podría haber negado con ira, reírse, transformar la pregunta en polvo. En cambio, solo respiró. «Estoy reaprendiendo a sentir», respondió. «Y eso cambia todo. La forma en que trabajo, la forma en que trato a quienes trabajan conmigo, lo que quiero cuando me despierto. Si crees que esto es una debilidad, somos dos extraños compartiendo la misma agenda». Bianca abrió y cerró las manos, sin saber dónde poner la mirada. Estaba acostumbrada a tener la razón. Ver a Valentino fuera de lugar de la quemaba sus certezas. «La junta directiva se va a enterar de esto», amenazó. «La junta directiva puede reunirse en la sala de reuniones», dijo él serenamente. «Esta es la cocina. Quien manda aquí es quien sabe encender el horno, y hoy esa no eres tú». Bianca se dio media vuelta y se fue. El sonido de su tacón perdió parte de su fuerza al pasar por el umbral, pero aún marcaba el suelo. Cuando el sonido se alejó, la cocina respiró. Elena siguió durmiendo, su vientre subiendo y bajando, indiferente a los terremotos. Gabriela se apoyó en el fregadero, con el corazón latiendo fuerte. Valentino cogió otro trozo de pastel, lo partió por la mitad y se lo ofreció. Comer allí, en ese instante, pareció una especie de pacto. «La cocina sostiene la casa», dijo él en voz baja. Lo había olvidado. La cocina guarda recuerdos y también cura cosas que los medicamentos no alcanzan, respondió ella con la voz firme de quien ha aprendido a sobrevivir. «Quédate», dijo él simplemente, como quien dice, «siéntate», no como alguien tolerado, ni como un favor. «Quédate, porque esta casa te necesita a ti y a Elena, y porque yo necesito que mi hija, si algún día la tengo, crezca cerca de personas como ustedes». Gabriela frunció el ceño, confundida. ¿Su hija? Él se mordió el labio y se corrigió sin prisa. «Si algún día tengo una hija, me gustaría que conociera a mujeres como tú». El rubor que le subió al rostro respondió sin palabras. El futuro todavía era lejano, extraño, fuera de presupuesto, pero por una rendija entró. Gabriela cogió un banquillo, se sentó a su lado, habló del barrio donde vivía, de la vecina que a veces se quedaba con Elena, del autobús que se avería cuando llueve, de la guardería comunitaria que cierra cuando falta una profesora. Valentino la escuchó como quien toma notas para propuestas. De vez en cuando hacía preguntas sencillas que partían de la vida, no del beneficio. ¿Qué es lo que más le gusta comer a Elena? ¿Le gusta el agua tibia en el baño? ¿Tienen suficientes mantas para las noches frías? Ella contó que había aprendido ejercicios de estimulación siguiendo vídeos en su viejo celular. Le mostró con los dedos cómo hacía que su hija aplaudiera, moviera la lengua, soplara. Él le pidió que lo repitiera. Aprendió allí en minutos a soplar como si fuera a apagar una vela invisible. Los dos se rieron cuando Elena, despertando lentamente, lo imitó sin abrir los ojos. «¿Ves?», dijo Gabriela orgullosa. «Ella aprende rápido. Quien enseña bien, aprende rápido», respondió él. Elena se despertó por completo, con los ojos grandes, un sonido alegre escapando de su boca. Extendió los brazos. Gabriela la alzó y la niña, aún adormilada, apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Valentino hizo un gesto pidiendo permiso para cogerla. La bebé fue a su regazo como quien ya conoce el camino. «Hola, pequeña», dijo tocando la punta de su nariz con el dedo índice.
Hoy comimos pastel y discutimos en la cocina, nada mal para un martes. Elena le apretó el dedo, se rió sin sonido, y el mundo entero se hizo lo suficientemente pequeño como para caber en esa encimera. Clara regresó, vio la escena y retrocedió para no romper el encanto. Aún así, dejó un mensaje en el aire. Mañana temprano llegan flores. El jardín delantero va a cambiar. El señor lo pidió. Valentino la sintió distraída y solo entonces se dio cuenta de que por impulso había llamado al jardinero más temprano. Le pidió que plantaran lavandas y romeros, olores que combinan con casas que quieren volver a tener gente viviendo en ellas. La madrugada avanzó. Cuando Gabriela se dio cuenta de la hora, arregló las cosas, cambió a Elena, guardó el cuaderno de Elisa de nuevo en la caja y lo cerró con cuidado. ¿Puedo llevar una copia de 2 recetas? Preguntó casi sin valor. Prometo devolverlo. No necesitas copiarlo, dijo él. El cuaderno se queda donde siempre ha estado y ahora sabes dónde encontrarlo. Ella tragó saliva. Aquello sonó como una posesión compartida, una llave sin metal. Antes de irse, Gabriela cogió un paño limpio y dejó sobre la encimera 3 rebanadas de pastel envueltas. Una para Clara, otra para doña Zulema, la cocinera, y otra más pequeña con una nota para quien esté frío por dentro. Apagó las luces, excepto la del horno, que se quedó encendida como una vela. Pasó por el pasillo con Elena en brazos y de repente sintió algo detrás. No era una amenaza, era una mirada. Se giró en la penumbra del cuadro grande del salón. La sombra de Bianca apareció recortada por una rendija de luz. La prometida de Valentino no dijo nada, tampoco sonrió. Solo observó a la madre y a la niña desaparecer por el pasillo. De servicio. Luego cogió su celular y escribió un mensaje que cambiaría los próximos días. Programa una reunión extraordinaria con la comunicación. Necesitamos blindar al presidente. En la mañana siguiente, muy temprano, el sonido de la pala revolviendo la tierra despertó la casa. Gabriela estaba haciendo café cuando el jardinero apareció en la ventana, con un sombrero en la cabeza, las manos llenas de plantones. Valentino vino detrás, con una camisa clara, sin saco. Va a quedar bien, dijo, señalando el macizo de flores. La casa necesita olor a cosa viva. La casa necesita gente viva, la corrigió Gabriela sonriendo. Él sostuvo su mirada por un segundo demasiado largo para 2 mundos que aún estaban aprendiendo a hablar. Luego se arregló la manga y se giró hacia el jardín, como quien acepta sin admitir. Elena balbuceó algo que sonó a mamá. Gabriela apretó a su hija contra su pecho, sorprendida. Valentino lo oyó y se giró al instante. Ella dijo, confirmó la madre, con los ojos brillando. O casi lo dijo para mí, dijo. Él se rió de verdad, con la alegría limpia de quien encuentra oro en el patio trasero. La cocina se llenó de un olor a café y algo más. Expectativa, la buena, la que no corta, la que abraza. En el cabecero de la puerta, el cuaderno de Elisa seguía en la caja, quieto como un faro que conoce los caminos. Y mientras el equipo de jardinería revolvía la tierra, Gabriela entendió que allí dentro estaba sucediendo una obra mayor, sin albañiles, sin planos, sin horarios. Una obra que nace en la cocina, atraviesa pasillos, abre ventanas, cambia voces. Desde lo alto de la escalera, alguien fotografió la escena con el celular. El millonario de camisa clara, con las manos sucias de tierra, la limpiadora de delantal azul sosteniendo a su hija que intentaba decir una palabra, y la cocina detrás de ellos encendida, como si el corazón de la casa se hubiera despertado. Quien tomó la foto ganó el valor suficiente para elegir un bando, y quien recibió la foto en el grupo silencioso de los empleados respondió con un emoji de manos en oración. No todos, pero algunos. A veces así es como empiezan las revoluciones que no caben en los periódicos.
Valentino regresó a la cocina con una rama de romero, la puso sobre la encimera y garabateó una invitación que aún no era una petición, pero que ya no era solo amabilidad. «Esta noche», dijo, «si puedes nos quedamos aquí todos. Yo, tú, Elena, Clara, doña Zulema. Hacemos una cena sencilla, algo de familia, sin invitados, sin protocolo, solo los que creen que en esta casa se puede vivir. ¿Qué te parece?» Gabriela contuvo la risa que amenazaba con escapar. Le arregló el flequillo a Elena y asintió. «Creo que la cocina lo agradecerá». Él respiró hondo, enamorado de una idea que cabe en una mesa. Desde el pasillo, un correo electrónico sonó en el celular de Valentino. Remitente, oficina de prensa. Asunto, solicitud de comentarios, rumor sobre niño alojado en la mansión. Él cerró el aparato con el pulgar y lo guardó en el bolsillo, como quien se dice a sí mismo que aún hay tiempo para decidir. Miró a Gabriela, a Elena, a la rama de romero. Luego abrió el cuaderno de Elisa en la página del arroz al horno para noches frías y sonrió. Había secretos en la cocina, algunos escritos con tinta azul, otros hechos de olor, de pastel, de risa de bebé. Y uno nuevo estaba naciendo allí, el de que ciertas casas solo encuentran su alma cuando alguien enciende el horno y elige quedarse. La cena sencilla en la cocina, que debería marcar un nuevo comienzo, le dio a la mansión un aire diferente. Había sopa humeante servida en sartenes grandes, arroz al horno dorado y trozos del pastel que Gabriela había preparado el día anterior. Clara sonreía mientras ayudaba a poner la mesa. Doña Zulema tarareaba en voz baja y hasta el jardinero apareció para dejar ramas de romero fresco en la encimera. Era como si la casa respirara de nuevo. Elena, en el regazo de su madre, intentaba aplaudir al ritmo de la música improvisada. Valentino la observaba con una sonrisa rara, casi tímida, pero cargada de calor. No era el hombre que firmaba contratos multimillonarios, era solo alguien que descubría que aún sabía reír alrededor de una mesa. Pero fuera de la cocina había ojos atentos, no a todos les gustaba ese cambio. Al día siguiente, Bianca llegó antes de lo habitual. Los tacones resonaban en los pasillos como martillos. Llevaba en sus brazos un lujoso ramo de orquídeas blancas y en el rostro la expresión impecable de siempre. Cuando vio la mesa, todavía con vestigios de la cena de la noche anterior, platos sencillos, servilletas de tela dobladas a la prisa, el olor persistente a romero, frunció el ceño como si aquello fuera una afrenta. «Clara», llamó en voz alta, «quiero saber quién autorizó este desorden». La ama de llaves, ya acostumbrada a las órdenes secas, respiró hondo antes de responder. «Fue el señor Valentino quien lo pidió, señorita». Bianca se detuvo. Por un instante, sus ojos fríos brillaron de incredulidad. «Él», repitió con una risa corta, «está claro que alguien lo está manipulando». Clara no respondió. Sabía que cualquier palabra podría volverse contra Gabriela. Mientras tanto, Gabriela fregaba el suelo del pasillo lateral, con Elena durmiendo en un carrito improvisado al lado. Se sentía agradecida por la cena de la noche anterior, pero la gratitud venía acompañada de un miedo insistente. Con cada paso, imaginaba de lo que Bianca sería capaz de hacer. No tardó. «Ahí estás». La voz cortante sonó a su espalda. Gabriela se levantó rápidamente, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Buenos días, señorita Bianca». Bianca se acercó lentamente, mirando a la bebé dormida. «Esto no es una guardería, Gabriela». La palabra salió cargada de veneno. «Ya fuiste demasiado lejos. Solo no tengo dónde dejarla, pero te aseguro que no interrumpe mi trabajo. Lo que me interrumpe es tu presencia». Bianca se inclinó. El perfume caro invadió el espacio. «Y voy a demostrar que no perteneces a este lugar». Gabriela sintió que el estómago se le revolvía. Sujetó el trapo de fregar como si fuera un escudo. La oportunidad de Bianca surgió unos días después.
una joya de la colección personal de Valentino, un anillo de familia guardado en una pequeña caja fuerte en la sala de visitas, desapareció. La noticia corrió rápido. Los empleados cuchicheaban por los pasillos y la tensión se extendió como humo. Bianca no perdió el tiempo. Reunió a algunos empleados en el salón principal y habló lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Siempre dije que no era apropiado traer gente de fuera a la intimidad de la casa. Ahora tenemos la prueba. Clara intentó argumentar. Señorita, nadie aquí haría eso. Llevamos años trabajando para la familia Santoro. Bianca levantó la mano. Nadie, excepto quien llegó recientemente y ya trajo problemas. Las miradas se volvieron hacia Gabriela, que llevaba a Elena en brazos. El rostro de ella se puso pálido. ¿Me está acusando?, preguntó casi sin voz. ¿Quién más tendría un motivo? Bianca la miró fijamente. ¿Quién más necesita dinero? La sala se quedó en silencio. Gabriela apretó a su hija contra su pecho con el corazón acelerado. Nunca robé nada en mi vida. Vivo de mi trabajo, de lo poco que tengo. Bianca dio un paso adelante como una depredadora segura de su presa. Entonces no te importa si pido una revisión de tus pertenencias. Gabriela sintió que las piernas le flaqueaban. No tenía nada que esconder, pero la vergüenza era cruel. Esto no es justo, susurró. Valentino llegó en ese instante atraído por el revuelo. Se detuvo delante del grupo con una mirada seria. ¿Qué está pasando aquí? Bianca fue rápida. El anillo de tu familia desapareció. Estaba explicándoles a los empleados que necesitamos encontrar al responsable. ¿Y decidiste acusar a alguien?, preguntó él, ya dándose cuenta de la dirección. Solo señalé la posibilidad más obvia, dijo Bianca señalando a Gabriela. Es nueva, trajo a su hija a la casa y sabemos que necesita dinero. Valentino cerró el puño. El silencio de la sala parecía pesar toneladas. Gabriela, con los ojos llenos de lágrimas, intentó defenderse. Señor, le juro por la vida de mi hija que nunca tocaría nada que no fuera mío. Elena, sintiendo la tensión, comenzó a llorar. El sonido cortó la sala como una cuchilla. Gabriela la acunó desesperadamente. Valentino respiró hondo, desviando la mirada, de la bebé a los rostros de los empleados. Muchos parecían incómodos. Algunos, lamentablemente, parecían creerle a Bianca. No habrá revisión, dijo con firmeza. No autorizo este tipo de humillación. Bianca dio un paso adelante, indignada. No puedes simplemente ignorarlo, Valentino. ¿Puedo?, respondió. Y lo haré hasta que tenga pruebas. Nadie será acusado. Los empleados se dispersaron en silencio. Bianca se quedó inmóvil, con los ojos brillando. Gabriela permaneció en el mismo lugar, abrazando a su hija, sin saber si llorar de alivio o de desesperación. Esa noche, Gabriela se encerró en la pequeña habitación trasera que le servía de descanso. Elena dormía pegada a ella, pero el corazón de la madre no encontraba reposo. La injusticia de ser acusada pesaba más que cualquier cansancio físico. Recordó las veces en que la vida la había puesto contra la pared, el jefe anterior que había insinuado mentiras, la vecina que había esparcido rumores, la propia familia que la había visto como una carga. Ahora, dentro de la mansión que sostenía su sustento, enfrentaba la misma mirada de desconfianza. Las lágrimas cayeron silenciosas. Besó la frente de su hija y se prometió a sí misma que no dejaría que nada destruyera el poco de dignidad que aún le quedaba. A la mañana siguiente, Valentino la llamó a su oficina. Gabriela entró vacilante, con Elena en brazos. El ambiente era solemne. Estanterías de libros alineadas, cortinas pesadas, una mesa robusta donde tantas decisiones de millones ya se habían tomado. «Siéntate, Gabriela», dijo él señalando la silla de enfrente. Ella obedeció con el corazón acelerado. «Sé que la acusación de ayer fue dolorosa». Él apoyó los brazos en la mesa.
Quiero que sepas que creo en ti. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Gracias, Señor. Pero ¿de qué sirve si todos los demás creen lo contrario? El tiempo lo revelará. Miró a Elena, que balbuceaba sonidos infantiles. Mientras tanto, no voy a permitir que seas irrespetada. ¿Y la señorita Bianca? Valentino suspiró, pasándose la mano por el cabello. Ella está acostumbrada a mandar más de lo que debería, pero este es mi hogar, no el de ella. Gabriela bajó el rostro emocionada. Solo quiero trabajar, no quiero ser motivo de conflicto. Ya eres motivo de cambio, dijo él con firmeza, y el cambio siempre incomoda. Por unos segundos se quedaron en silencio, solo escuchando el suave murmullo de la bebé. Esa tarde, el misterio se aclaró de forma inesperada. El jardinero encontró el anillo caído cerca de un macizo de flores, probablemente olvidado cuando Bianca había estado arreglando las flores durante una visita. Se lo entregó a Clara, quien se lo llevó inmediatamente al jefe. Valentino sostuvo la joya entre sus dedos y cerró los ojos. Luego llamó a Bianca a la sala. El anillo fue encontrado en el jardín, dijo mostrándole el objeto. ¿Quieres explicarme cómo llegó allí? Bianca se quedó sin palabras por un segundo, pero pronto recuperó su postura. Debe haberse caído de mi bolso cuando visité los macizos de flores, pero eso no cambia el hecho de que tu empleada representa un riesgo. ¿Y qué es lo que cambia?, dijo él con frialdad. Es que acusaste a una mujer inocente delante de todos. Eso no se borra. Bianca apretó los puños, pero no respondió. Simplemente salió de la sala, con el rostro rígido. Gabriela se enteró del descubrimiento por Clara. Sintió que el cuerpo le temblaba de alivio, pero también de tristeza. No había victoria en probar la inocencia cuando la herida ya se había abierto. Esa noche regresó a la cocina para limpiar. Elena gateaba por el suelo, riendo con las tapas de las ollas que sonaban como campanas improvisadas. Gabriela observaba a su hija y pensaba que la infancia debería ser solo eso. Risas sencillas, sonidos de metal barato, manos pequeñas descubriendo el mundo. Valentino entró sin avisar, se sentó en el taburete alto, observó la escena en silencio y luego dijo: «Ya no necesitas defenderte, estás limpia de cualquier sospecha». Gabriela levantó la vista emocionada. El problema es que la gente siempre recuerda la acusación. Yo también lo recordaré, pero de lo contrario, dijo él. Recordaré que incluso acusada te mantuviste en pie. Las palabras llegaron como un bálsamo. Gabriela sonrió tímidamente y Elena aplaudió como si estuviera celebrando la verdad. Valentino miró a la niña y luego a la madre. Había una fuerza allí que ninguna mentira podía derribar. Y por primera vez en muchos años sintió que estaba frente a algo más valioso que cualquier herencia. La mansión, sin embargo, no se calmaría tan pronto. Bianca no era de las que se retiraban ante una derrota. En los pasillos ya empezaba a tramar nuevas formas de alejar a Gabriela y a su hija, pero el gesto injusto había generado una consecuencia que ella no había previsto. Había acercado aún más al millonario a la limpiadora, y esa cercanía era algo que no todos estaban preparados para presenciar. La mañana entró por la cocina en una franja dorada, cortando el vapor del café. El romero en el alféizar se inclinó con la brisa, como si saludara a quien llegara primero. Gabriela estaba de pie frente a la estufa, revolviendo la sartén con movimientos lentos para no despertar a Elena, que dormía en una cesta de mimbre forrada con una manta suave. La casa había pasado la noche en silencio, pero no era el antiguo silencio de mármol y vidrio. Era otro, más lleno, casi tibio. Valentino vino de la parte de afuera con las mangas de la camisa remangadas y tierra en las uñas. Traía una rama de lavanda que había arrancado con cuidado del macizo de flores recién plantado. «Puse las flores», dijo, dejando la rama sobre la mesa. «El jardín ya huele a hogar».
Gabriela sonrió sin disimular la sorpresa de verlo tan temprano y tan sencillo. La cocina lo agradece, respondió. El olor se quedará en el paño, en el pan, en la almohada de Elena. Él se acercó a la cesta, bajó el rostro y se quedó observando a la niña dormir. La boca de Elena se movía lentamente, en un gesto que parecía ensayar palabras. Él le tocó suavemente el flequillo como quien teme despertar un mundo. Ayer casi pierdo la cabeza, murmuró, sin apartar los ojos de la bebé. Casi vuelvo a hacer lo que siempre hice, gritar, mandar a todos a callar, acelerar el coche hasta que el ruido me convenciera de que tenía razón. Casi. Pero no lo hiciste, dijo Gabriela, sacando el pan del horno. Y eso lo cambia todo. Él sintió, aún mirando a la hija de ella. La palabra cambia le llenó los oídos como un martillo y música al mismo tiempo. Pasé años siendo la persona que llega al final de su propio sentimiento, confesó. Ayer, mientras te veía en esa sala intentando hablar y nadie te escuchaba, me vi a mí mismo de pie delante del ataúd de Elisa, fingiendo que podía con todo. Y no pude. Solo elegí no contárselo a nadie. Gabriela apoyó el pan humeante en la tabla. No dijo, lo siento. Lo que ella dijo fue, siéntate. Él obedeció. La silla crujió de forma diferente a todo lo que él controlaba. Gabriela puso una rebanada de pan en su plato, cortó otra para ella y puso una tercera en un tazón pequeño al lado de la cesta, esperando que Elena se despertara. No sé cómo cocinar el dolor, continuó Gabriela, con el cuchillo aún en la mano. Pero aprendí que le gusta el caldo caliente y la ventana abierta. Tú siempre cerraste la ventana. Cerré la casa con llave, admitió. La llave se quedó en mi bolsillo durante años. Hoy por la mañana busqué la llave y no la encontré. Creo que la solté en algún lugar ayer cuando te defendí, cuando sostuve a esta niña. La palabra defendí cayó entre ellos como una certeza. Gabriela tragó saliva y sintió que algo en el rostro de él se había hundido 1 centímetro. El orgullo, no el digno que sostiene la columna, el otro que levanta muros. Bianca no se va a detener, dijo ella, más para que él preparara su corazón que por miedo propio. Lo sé. Él respiró hondo, como quien coge aire del fondo de una habitación cerrada. Hoy voy a hablar con ella y con quien sea necesario. Voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, decir lo que es importante dentro de mi casa, no con voz para asustar, sino con voz para establecer. Gabriela preparó el plato de Valentino con huevos revueltos, 2 rodajas de tomate y una pizca de sal gorda, machacada con el mango del cuchillo. Antes come, dijo. El hombre que va a luchar con el estómago vacío se cae en el primer empujón. Él se rió. Suavemente, cogió el tenedor, probó el huevo y volvió a mirar a Elena, que ahora se estiraba en la cesta, abriendo un ojo y luego el otro, como si estuviera estrenando la mañana. Quería pedirte 2 cosas, dijo, aún sin mirar a Gabriela. Primero, que me perdones por el día de la acusación, por no haber cortado la escena antes de que empezara. Segundo, que me permitas arreglar lo que estropeé en la forma en que dirijo mi casa. La primera ya está hecha, respondió ella sin dudar. En la segunda, puedo ayudarte. Él levantó los ojos. En esa frase había aceptación y camaradería, 2 cosas que él tenía miedo de pedir. Elena se despertó por completo y extendió los brazos pidiendo que la cogieran. Gabriela la alzó, le dio un beso prolongado en su pequeño cuello y se sentó al lado de Valentino para que la niña pudiera mirarlo sin esfuerzo. La bebé soltó un sonido que parecía dada y, encantado, él respondió con el mismo sonido, haciendo un puchero como un alumno obediente en una clase particular de un nuevo idioma. Le gusta repetir, dijo Gabriela orgullosa. A veces, antes de dormir, le digo en voz baja el nombre de las cosas que tocó durante el día: pan, agua, suelo, regazo. Luego, un día, de repente lo dice a su manera.
Regazo fácil, bromeó él, acomodando el brazo para recibir a la niña. Con permiso. Gabriela puso a Elena en su regazo. La bebé metió su manita en el bolsillo de la camisa y tiró de un pedacito de la etiqueta, entretenida como quien descubre un planeta. La risa que soltó Valentino no tenía nada de ejecutivo. Tenía madrugada, tenía estufa, tenía patio trasero. Clara apareció en la puerta con un sobre de papel marrón. «Señor Valentino», avisó con el tono de quien pisa con cuidado. La oficina de prensa envió el resumen de prensa del día. Algunos columnistas ya preguntan por una niña en la mansión. Gabriela contuvo la respiración. Él no extendió la mano, cogió el sobre y lo abrió. Recorrió con los ojos los titulares impresos y el pequeño párrafo que un blog había publicado lleno de insinuaciones. Luego dejó las hojas sobre la encimera, apoyó el antebrazo en el mármol y solo entonces miró a Clara. «Diles que la niña tiene un nombre, que se llama Elena, y que en mi casa nadie esconde el nombre de un niño». Clara respiró como quien recibe un vaso de agua inesperado. «Sí, señor». «¿Y Clara?», continuó él antes de que ella se fuera. «Vamos a preparar la sala de atrás, la que se convirtió en almacén. Quiero que se convierta en un espacio de descanso para los hijos de los empleados. Una alfombra, un sillón, una cuna. Si la casa cabe en mi sueldo, cabe en los hijos de quienes hacen que la casa se mantenga en pie». Clara parpadeó 2 veces para contener la emoción y se fue con pasos apresurados. Gabriela se quedó mirándolo con la cuchara de madera quieta en el aire. «Ese tipo de decisión cambia la vida de mucha gente», dijo en voz baja. «Ayer me acusaron de ser guiado por una limpiadora». Él respondió con una media sonrisa. «Si es así como llaman a quien sabe el camino, no me importa seguirlo». Elena golpeó la mesa, aprobando. Gabriela se rió y, sin avisar, buscó en el bolsillo de su delantal hasta encontrar un bolígrafo. Cogió una servilleta y dibujó un rectángulo. «Sala de descanso». Hizo un esbozo de una ventana baja para que la luz entrara a la altura de los niños, un estante con libros de tela, un espacio para carritos y una silla de lactancia. Él se inclinó sobre el dibujo como un niño, haciendo preguntas de «¿Quién quiere ejecutarlo hoy mismo?». «¿Y si ponemos una lámpara de luz cálida?», sugirió, «y una cesta de juguetes donados, desinfectados», ella añadió, «y un letrero en la puerta con el nombre Cuarto del Sueño, con un osito dibujado por alguien del equipo». «Ah, trato hecho», dijo él, golpeando suavemente con el dedo índice en la servilleta. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Bianca. Miró la pantalla y dejó el aparato al lado del plato, boca abajo. «¿Vas a contestar?», preguntó Gabriela, sin reproche. «Voy a llamarla para que venga a hablar aquí», respondió. «Donde las cosas suceden». Bianca llegó con el rostro impecable y los ojos calculadores. Entró en la cocina como quien pisa un escenario que considera más pequeño de lo que merece. Encontró a Gabriela con delantal y a Valentino sin saco, sosteniendo a Elena en su regazo. La imagen no era la que esperaba. «Necesitamos hablar», disparó sin saludar. «Necesitamos», respondió él sin subir la voz. «Siéntate, por favor». Ella vaciló un segundo, pero se sentó en el taburete alto, cruzó las piernas, puso el bolso en su regazo y mantuvo la barbilla en alto. «La prensa está preguntando, los accionistas están intrigados y tú estás ofreciendo a la prensa la imagen de un presidente desmontado por una bebé. Pasé años construyendo una barrera a tu alrededor y tú estás derribando todo con un delantal y un cochecito de bebé. Pasé años detrás de esa barrera», respondió él con calma. «Y al otro lado descubrí que me había convertido en una pared. Prefiero una puerta. ¿Crees que es poético?». Bianca interrumpió fríamente. «Pero el mercado no lo cree. Necesitamos un comunicado oficial. La niña pertenece a una empleada y la empresa no se responsabiliza por presencias no autorizadas en las dependencias privadas». Algo así. Valentino suspiró,
cansado de discursos que no incluyen a la gente. Mi casa no es una dependencia privada en un comunicado jurídico. Es donde yo vivo, y yo vivo con decisiones. La primera es: ninguna empleada será humillada aquí. La segunda, abriremos un espacio para los hijos de los empleados. La tercera, si alguien tiene un problema con esto, tiene la puerta de la calle, que es una salida honesta. Bianca apretó los dedos de su bolso hasta que los nudillos se pusieron blancos. Estás eligiendo el bando equivocado. Estoy eligiendo mi bando, él la corrigió. El bando que duerme mejor y se despierta sin vomitar antes de una reunión. Ella desvió la mirada por un instante, herida en su orgullo, porque él no gritaba, no pedía permiso, no llevaba armadura, solo afirmaba. Esa forma de posicionarse sin gritar dolía más que cualquier explosión. No había dónde clavarle las uñas. Entonces haz tu comunicado, dijo levantándose. Solo no me pidas que aplauda. No pido aplausos, Bianca. Él respondió, levantándose también con Elena en su regazo. Pido cuidado, y hoy tú no lo tuviste. Ella giró el rostro y se fue. El sonido de su tacón perdió fuerza a la mitad del pasillo. Elena volvió a jugar con la etiqueta de su camisa. Gabriela soltó la respiración que había estado conteniendo desde el primer «necesitamos hablar». La cocina se recompuso lentamente. Ella va a reaccionar, advirtió Gabriela. Que reaccione donde le paguen por ello, él dijo, deslizando los dedos por la mejilla de la niña. Aquí dentro las reglas cambiaron. La noticia del cuarto del sueño corrió más rápido que cualquier chisme. El albañil que hacía mantenimiento apareció con una cinta métrica. Latín. Chica de la lavandería levantó el dedo y dijo que tenía libros de tela de sobra. Doña Zulema, emocionada, prometió bordar el letrero. Clara vino con una lista de cosas: protectores de enchufe, cerraduras para cajones, una alfombra antideslizante. En 2 horas, la sala de atrás parecía una obra de construcción feliz. Valentino entró y salió varias veces, llevando cajas, moviendo muebles, sudando de verdad. En medio del ajetreo, se detuvo para beber agua y vio a Gabriela riéndose de algo que Elena hacía con una cuchara de madera. La imagen lo detuvo. Se apoyó en el umbral, sin ser notado por un instante, y allí se quedó, observando desde un palco la cosa más preciosa que su casa había exhibido en años: el sentido de pertenencia. Si te quedas mucho tiempo ahí, te van a dar un plumero, lo provocó Gabriela cuando se dio cuenta. Lo acepto, él respondió riendo. Tendrás que aprender a cantar El torito de cara negra. Yo canto Romero dorado. Él respondió, mostrando la rama en el tuzin, bolsillo trasero de su pantalón, como un adolescente con una flor en la oreja. Ese quiero verlo. Él tarareó en voz baja, con una voz que fallaba en las notas, pero acertaba en el afecto. Elena aplaudió. Gabriela golpeó el trapo en su muslo como quien marca el ritmo, y la tarde se disolvió en ese estribillo simple que atraviesa generaciones. Entre una caja y otra, Valentino se dio cuenta de que no tenía miedo de parecer ridículo. Tenía miedo de haber tardado tanto en llegar allí. Al final del día, Gabriela tuvo que ir al barrio para tramitar la inscripción de Elena en la guardería comunitaria. Él se ofreció a llevarlas, no en el coche oficial, lleno de vidrios oscuros, sino en su propio coche, con la ventana abierta, el brazo afuera, la radio baja. Gabriela dudó, preocupada por las miradas. Él insistió con naturalidad. Quiero ver de dónde hablas cuando dices que el autobús se avería cuando llueve. Ella sonrió, avergonzada, y cedió. El camino mostró la ciudad sin filtro, la calle, con puestos de empanadas, la acera llena de baches, el campo de fútbol donde los niños jugaban con porterías hechas de sandalias. Elena se durmió en el camino y Gabriela le señaló una a una las marcas del trayecto diario. El puesto de periódicos que vendía la revista La Señora del Maíz Cocido,
que siempre le daba una mazorca más pequeña de regalo, el señor que arreglaba sandalias en la puerta de su casa. «Conoces el mapa de la gente», afirmó Valentino sin un cumplido vacío. «El mapa de la gente no tiene Waze», ella bromeó. La guardería estaba cerrada por falta de una profesora. La coordinadora, cansada, prometió una plaza en 2 semanas, tal vez menos, dependiendo de la alcaldía. Gabriela le dio las gracias sin quejarse. En la puerta, una madre reconoció a Gabriela, miró a Valentino de arriba abajo y le preguntó si era un pariente. Él respondió con sencillez: «Amigo». La palabra entró suavemente en los oídos de Gabriela. «Amigo», una palabra que ella siempre había considerado un lujo. De vuelta, se detuvieron en un pequeño supermercado. Valentino quiso empujar el carrito. Él nunca se había detenido en el pasillo de los pañales para comparar tamaños con el dedo índice. Gabriela eligió el paquete más barato y, sin pensarlo, lo volvió a dejar cuando vio el precio. Él cogió el paquete mejor y lo puso en el carrito. Ella abrió la boca para protestar. Él solo dijo: «Considéralo una inversión en el sueño». «¿De quién?», ella preguntó riendo. «De todos». En la caja, la chica, sin reconocerlo, sumó las compras y comentó que la hija de la vecina también se llamaba Elena. Valentino respondió que era un nombre que le daba fuerza a una casa. La empleada no entendió, pero sonrió por educación. Gabriela sonrió porque entendió. De camino a casa, él se estacionó 2 calles antes de la mansión. «Vamos a pie», sugirió, señalando el atardecer que tenía un color de melocotón. «Quiero entrar en casa con olor a calle». Caminaron en un buen silencio. Elena se despertó feliz con el mundo. Cuando el portón se abrió, el jardinero saludó con la manguera en la mano. La chica de la lavandería movió la cabeza con un «buenas tardes» cantado, y la casa los aceptó a los 3 sin ceremonia. Por la noche, la cocina se convirtió en una sala de estar. El cuarto del sueño ya tenía una alfombra, una cuna prestada y un móvil improvisado con cintas y formas de papel. Elena fue la primera en inaugurarlo, extendiendo la mano para tocar un círculo azul, encantada con el movimiento. Clara tomó una foto con el celular y antes de enviársela a nadie, se llevó las manos a la boca, emocionada. «Esto es del tamaño de un país», dijo la ama de llaves con la sinceridad de quien había visto más cheques que gestos. Doña Zulema trajo una sartén de gachas de maíz. Valentino la aprobó y pidió la receta. Ella respondió que la receta de las gachas no se escribe. Se pasa de cuchara en cuchara, de brazo en brazo, hasta que está en su punto. Él levantó la cuchara como quien levanta un trofeo. Gabriela observaba todo y sentía que todo su cuerpo se relajaba por dentro. No era solo la defensa de él en la sala, ni el anuncio del espacio para los niños. Era un hombre que había olvidado cómo llegar temprano a casa y ahora no quería irse. Un hombre que preguntaba, que cargaba cajas, que se reía cuando se equivocaba en la letra de Romero Dorado. Cuando todos se dispersaron, solo quedó la luz tenue de la lámpara sobre la nevera. Gabriela guardaba las últimas tazas cuando Valentino se acercó sin hacer ruido. Se detuvo cerca, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el olor a jabón al final del día. «Necesito decirte algo», dijo con una voz clara, sin escudo. «Pensé que nunca más volvería a querer abrir un espacio en mi pecho. La vida me convenció de que el amor era algo que se archiva para que no duela. Pero luego entraste con esta niña y pusiste todo el archivo en medio de la mesa. Intenté arreglarlo de nuevo, pero no pude y ya no quiero hacerlo». Gabriela sostuvo la taza con ambas manos. El corazón le empezó a latir en los dedos. «Estás diciendo que...» «Estoy diciendo que siento algo que no sé cómo medir en una hoja de cálculo», completó sinceramente, «y que me encuentro imaginando cómo es el contorno de tu vida cuando no estás aquí, que...» respiró, buscando la palabra que no fuera exageración ni omisión,
que quiero acompañarte, no arreglarte. Ella apoyó la taza lentamente, como quien deja un jarrón delicado. No huyó, no dramatizó, no corrió a sus brazos. Simplemente sostuvo la mirada con la misma firmeza con la que había sostenido toda la casa durante días difíciles. No sé vivir romances de portadas de revista, dijo. Sé levantarme temprano, coger el autobús, hacer cuentas en un cuaderno. Sé cantar para calmar a un niño y sé cambiar la resistencia de un calentador de agua. Si es para jugar a un juego, no puedo. Pero si es para caminar de verdad, con tropiezos y sopa, puedo intentarlo. Él sonrió con alivio, como quien se da cuenta de que no necesitaba un poema, necesitaba suelo, caminar de verdad. Y con Elena en brazos, ella completó, mirando suavemente la cesta donde su hija dormía. Con Elena en brazos, él repitió. Se quedaron en silencio, el buen silencio, lleno de cosas dichas. Él no se acercó, no pidió un beso, no se saltó los pasos, simplemente extendió la mano abierta en el espacio entre los dos. Gabriela puso su mano sobre la de él. La piel de uno se acostumbró a la del otro, como quien reencuentra una temperatura. El celular vibró sobre la encimera. Un mensaje de Clara. Se ha filtrado una foto en el blog de Pereira. El señor aparece con la bebé en brazos en el jardín. Comentarios maliciosos. ¿Quiere que elimine los enlaces? Valentino leyó, levantó la mirada hacia Gabriela y le mostró la pantalla. Ella respiró hondo, sostuvo la mano de él con más fuerza y pidió: «No la borres, déjame ver». La foto era bonita, sin filtro. Él con camisa clara, con las manos sucias de tierra. Elena riendo con la lengua afuera, la rama de lavanda en el bolsillo. El texto al lado lanzaba dardos. El presidente se distrae jugando mientras los accionistas esperan una posición. En los comentarios, algunos insultos, algunas bromas, algunas tímidas defensas. «¿Qué quieres hacer?», preguntó él. «Te diré lo que no quiero hacer», respondió, levantando la barbilla. «No quiero encogerme, ni esconder a mi hija como si fuera un error. El resto lo enfrentamos juntos». Él asintió. Cogió el teléfono y le respondió a Clara: «No lo borres, mañana hablaré, hoy ceno con mi casa». Cuando lo envió, respiró con un alivio que parecía nuevo. Gabriela le apretó la mano de nuevo, y desde algún rincón, el móvil del cuarto del sueño giró con el viento que entraba por la ventana, haciendo que las sombras bailaran en el azulejo. En la sala, el reloj dio las 9. Cada campanada parecía un escalón que los dos subían sin prisa. La cocina a su alrededor guardó la escena como guarda los olores por mucho tiempo. En el pasillo, pasos apresurados. Clara apareció en la puerta un poco sin aliento, con el celular en la mano. «Disculpen la interrupción, pero creo que tienen que ver esto». Ella acercó la pantalla. Otro sitio web había publicado la misma foto, pero con una leyenda diferente. ¿Quién es la mujer que le enseñó al presidente a sentarse en el suelo? Los comentarios esta vez traían preguntas menos crudas y un montón de gente pidiendo saber el nombre de Elena. Entre ellos, un perfil anónimo escribió: «Si él se sienta en el suelo, tal vez levante al país». Valentino soltó una risa suave, incrédulo, con el cambio de viento que a veces sucede sin planificación. Gabriela miró a Elena y luego a él. «No controlamos lo que el mundo dice», dijo, «pero controlamos lo que cocinamos para él». Entonces, mañana por la mañana, decidió él con una convicción tranquila. Servimos café con una respuesta, sin agresión, sin disculpas, solo lo que es. «¿Qué es?», ella preguntó, probando su valor. «Que aquí vive gente», respondió él simplemente, «y la gente tiene un nombre». Él se acercó a la cesta, se agachó, apoyó los labios en la frente de Elena y susurró: «Buenas noches, Elena». La niña suspiró. Su manita se abría y se cerraba en el aire, como quien sostiene un sueño. Gabriela apoyó el hombro en el de él y se quedó. Afuera,
La ciudad seguía siendo ciudad. Adentro, una casa tenía un ruido que ningún periódico puede imprimir. Latidos del corazón al ritmo de la cocina. Valentino apagó la luz, dejando solo la de la lámpara, y la mano de Gabriela encontró la de él en la oscuridad con la puntería de quien ya conoce el camino. «Buenas noches, casa», dijo ella. «Buenas noches, familia», dijo él, sin miedo de usar la palabra. La puerta se quedó entreabierta en caso de que Elena llamara en medio de la noche. La lavanda afuera vigiló la entrada y el corazón que se negaba a esconderse, rendido finalmente a los gestos simples, eligió quedarse en esa mansión. Antes hecha de mármol frío y silencios, ahora había vida latiendo en cada rincón. La risa de Elena, la mirada firme de Gabriela y el corazón rendido de Valentino transformaron el espacio en un hogar, derribando muros de orgullo y abriendo puertas a la simplicidad del amor. No se trataba de lujo ni de apariencia, se trataba del valor de sentarse en el suelo para jugar, compartir el pan todavía caliente y aprender que las grandes fortunas no están en las cajas fuertes, sino en los gestos que unen a las personas. Y así, entre recetas guardadas, flores plantadas y promesas hechas en la cocina, nació una familia inesperada, cosida por el destino en hilos de coraje, ternura y un nuevo comienzo. El millonario, que creía ser intocable, descubrió que su mayor tesoro era dejarse tocar por la hija que lo llamaba, por la mujer que trajo luz a su hogar y por el amor que no se compra, solo se construye. Y fue en ese encuentro de mundos que finalmente el corazón se rindió. «Quiero, pero no. Quiero hablar solo», respondió él, el cursor parpadeando en la pantalla como una respiración. «Ayer prometí que serviría café con una respuesta, y será aquí, de la misma forma en que hemos vivido estos días». Él escribió lentamente, consultando a su corazón más que al teclado. «Mi nombre es Valentino Santoro. La foto que circula es verdadera. Esta niña se llama Elena y es la hija de Gabriela, una empleada de la casa. Mi cocina ha sido un lugar de reencuentro y trabajo. Abrimos un espacio para los hijos de quienes cuidan lo que es mío. Si quieres saber el motivo, es simple. Aquí vive gente, la gente tiene nombre, y una buena casa cabe en los nombres de quienes la sostienen». Se detuvo, leyó en silencio, como quien prueba la masa antes de hornearla. Gabriela apoyó el hombro en el de él sin ceremonia. Ya no había distancia formal en la encimera, donde su mundo se había roto y se había mezclado. «Está claro», dijo ella, «sin espinas, sin miedo. Falta una cosa», añadió Valentino. «Una foto que no parezca una vitrina, el cuarto del sueño». Clara ya estaba lista. Llevó el celular a la sala de atrás, donde la alfombra nueva acogía los pasos. La cuna recibía luz tibia y el móvil de cintas giraba lentamente. Una fotografía sin filtro, solo con verdad. En la imagen, Elena extendía la mano hacia un triángulo azul y al fondo, las estanterías mostraban libros de tela, una muñeca de trapo donada y un letrero colgado con una cinta de satén. «Cuarto del sueño. B. G. H. Perfecto», dijo Gabriela, sonriendo con los ojos. Valentino lo publicó. No por la oficina de prensa, no por un comunicado frío, fue desde la encimera de una cocina para el mundo. La respuesta tuvo el acompañamiento del sonido de cucharas golpeando tazas, de la risa de una niña, de los pasos apresurados de quienes tienen cosas que hacer y se sienten orgullosos de lo que están haciendo. Los comentarios comenzaron a llegar. Algunos criticaban, otros desconfiaban, pero muchos abrían espacio a un tipo de acuerdo raro. «Esto es lo que espero de una casa grande. Si él aprendió en la cocina, tal vez lo lleve a la empresa. Bienvenida por tu nombre, Elena. Habrá ruido», avisó Clara, sin ocultar el brillo en sus ojos. «Pero el ruido correcto también existe. Lo aguantaremos», respondió Gabriela, poniendo una rebanada de pastel todavía caliente en el plato de Valentino.
Come, hoy va a ser un día largo, largo como una reunión de la junta directiva. Por la tarde, la sala del 8º piso recibió corbatas, trajes, proyecciones. Bianca llegó puntual, con la postura de una estatua, un discurso afilado y en la pantalla, capturas de pantalla de internet. La foto de la cocina se proyectó en grande junto al titular. El cambio en la dirección doméstica impacta la imagen corporativa. Valentino dejó que hablaran, tomó notas, escuchó quejas sobre la reputación, los riesgos, los accionistas cautelosos. Cuando le pidieron la palabra, su voz salió firme, sin prisa alguna. No confundo casa y empresa. Entendí que no se pueden administrar con principios opuestos. Hoy dije que mi casa cabe en los nombres de quienes la sostienen. Mañana diré lo mismo en la empresa. Nuestra sede también tendrá un espacio para quienes no consiguen una plaza en la guardería pública. Pequeño, un piloto pero real, no porque genere clics, sino porque es lo correcto. El director financiero intentó interrumpir con números. Bianca recordó los horarios y los titulares. Valentino respondió con una hoja de 1200, cálculo abierta y una columna extra. Costo de deshumanizar. La sala se rió a regañadientes, pero la risa se marchitó cuando él presentó las metas de retención de talentos, la disminución de bajas por enfermedad y los datos de productividad en entornos que apoyan a la infancia. Clara, invitada como oyente para hablar del día a día, testificó en pocas frases. Cuando la casa cabe en las manos de quien la limpia, todo se mantiene en su lugar, incluso el reloj. Bianca no perdió la oportunidad. El problema no es la sala de descanso. El problema es que el presidente sea fotografiado con una niña en brazos. La imagen es vulnerable. Prefiero la vulnerabilidad a la indiferencia. La interrumpió Valentino sin subir el tono. Puedes anotarlo en el acta. Si la imagen que me queda es la de un hombre sosteniendo a una niña mientras planta lavanda, lo acepto. El consejo se quedó en silencio por un largo segundo. La reunión se cerró sin aplausos, pero con menos resistencia de la que él imaginaba. En el pasillo, mientras los directores se dispersaban, Bianca lo siguió con pasos rápidos. ¿De verdad vas a cambiar un matrimonio sólido por una cocina con olor a pastel? Valentino se detuvo, no por falta de prisa, sino por respeto a la historia de dos adultos que intentaron caminar juntos y descubrieron caminos diferentes. Voy a elegir el lugar donde mi voz no necesita fingir lo que siente y no te voy a humillar, pero lo que siento ya no cabe en el molde que acordamos. Entonces se acabó, dijo ella. Se acabó, él confirmó, sin escándalo, sin deuda. Deseo que encuentres a alguien para quien tu barrera aún tenga sentido. La mía se cayó. Bianca levantó la barbilla, contuvo el llanto con la fuerza de quien no se permite ceder delante de nadie, le dio la espalda y se fue. El ascensor cerró las puertas como una cortina. Valentino se quedó mirando el pasillo vacío por un instante y luego buscó su celular. Un mensaje para Gabriela. Vuelvo temprano. Guárdame un trozo de pastel. La respuesta llegó con una foto. Elena acostada en la alfombra del cuarto del sueño, la mano cerrada en un puño confiado. La leyenda de Gabriela decía, se echó una siesta valiente, nosotros también. Los días siguientes fueron un manual de cómo las cosas pequeñas impulsan a las grandes. El cuarto del sueño recibió donaciones, peluches, cortinas nuevas. Las madres del servicio intercambiaron consejos de lactancia. Los padres aprendieron a doblar pañales a la hora del almuerzo. El albañil instaló una rejilla en la ventana para los curiosos más aventureros. Elena, exploradora oficial, trazó con el dedo las letras del letrero como si ensayara su propio alfabeto. En la empresa, el anuncio del piloto para los hijos de los empleados salió en la intranet con una foto de la alfombra de colores. Algunos lo llamaron una moda, otros un gasto. Muchos dieron las gracias. Una pasante escribió, si la dirección quiere,
Ayudo con sesiones de cuentacuentos. Un técnico de informática añadió, puedo montar una computadora con un teclado grande para juegos educativos. Las ideas brotaron como el romero después de la lluvia. La prensa continuó hurgando. Valentino atendió una sola vez en el jardín de la mansión, sin atril, sin micrófono, con los periodistas sentados en sillas de hierro que solían estar vacías. Dijo casi nada y lo dijo todo. Entendí que mis recursos no me eximen de aprender. Aprendí en la cocina que el poder no sirve para levantar muros, sirve para abrir puertas. Si lo que la ciudad quiere oír de mí es diferente a eso, no tengo interés. Una reportera preguntó el nombre de la niña de la foto. Él sonrió como quien presenta una orquesta. Elena. Y la señora. La reportera giró el micrófono hacia la puerta donde Gabriela observaba de lejos, discreta. Gabriela dudó entre avanzar y retroceder. Valentino levantó la mirada casi imperceptiblemente, como quien dice, solo si quieres. Ella dio 2 pasos con Elena en brazos y dijo, me llamo Gabriela. ¿Qué le diría a otras mujeres que viven algo parecido? La reportera insistió. Gabriela sostuvo a su hija con más fuerza. Buscó las palabras en el bolsillo de su delantal, que nadie pide permiso para amar a un hijo, y que el trabajo y el afecto caben en la misma mesa cuando hay gente dispuesta a acercar una silla. La imagen recorrió la ciudad. No a todos les gustó, pero la suficiente gente sonrió al otro lado de la pantalla para que la casa se sintiera un poco menos helada. Plelá, corazón de Valentino cambió de lugar. Antes estaba en un maletín de cuero que llevaba de un lado a otro. Ahora parecía vivir entre la estufa y la ventana, en el trayecto que va desde el cuaderno de Elisa hasta el cuarto del sueño. Empezó a llegar más temprano y a irse más tarde. Aprendió a sofreír ajo sin quemarlo. Se convirtió en especialista en lavar biberones, regatear el precio de la fruta en la feria y saber qué vendedor tiene las fresas más dulces. El reloj seguía marcando negocios, pero los minutos decisivos sucedían cuando Elena decía «ma» y señalaba una manzana, o cuando Gabriela cerraba los ojos por un segundo después de probar el caldo y decir «ahora está bien». Una tarde, en un sábado que olía a sol limpio, él decidió algo grande con un gesto pequeño. Abrió la caja fuerte que guardaba el anillo de la familia, el que un día desapareció y que causó tanto revuelo. Lo puso sobre la mesa y se quedó mirándolo. Era hermoso y antiguo, pero llevaba la historia de una ostentación que él ya no llevaba. Cogió la pieza con cuidado, buscó la joyería del señor Mauro, un viejo amigo de la familia, un hombre de manos que labran con respeto, y le explicó: «Quiero mantener el alma, pero cambiar el destino. Haz un anillo nuevo con esa piedra simple de quien cocina y canta y con el oro que sobre. Haz un colgante pequeñito con una letra». «¿Qué letra?», preguntó el joyero. «H». La petición se mantuvo en secreto durante una semana. Cuando la cajita regresó a la cocina, Valentino tenía el corazón desarmado, como un niño con un regalo escondido. Esperó el momento adecuado, que no es la hora del reloj, es la hora del corazón. La casa se preparaba para la fiesta del primer cumpleaños de Elena. Globos de papel, un mantel blanco, un pastel de naranja con glaseado transparente, flores de lavanda en botellas recicladas. El cuarto del sueño tenía banderines de colores hechos por las propias empleadas. Y en la puerta había un cartel dibujado por los niños. «Hoy hay abrazos». Llegó gente de la casa, amigos de la calle de Gabriela, vecinas que se hicieron comadres, el jardinero con su familia. Clara trajo un vestido blanco que fue ajustado a la prisa para Gabriela. Sencillo, hermoso, del tamaño de una celebración que no le debe nada a nadie. Valentino se puso una camisa clara y se guardó el reloj en el bolsillo, como quien elige sentir el tiempo en el cuerpo, no en la manecilla. En medio de la tarde, después del feliz cumpleaños,
Él pidió permiso con un gesto más de baile que de discurso. Cogió el cuaderno de Elisa, lo abrió en la página del pastel de naranja para tardes de promesas. Lo puso sobre la encimera y habló, sin buscar el peso de ninguna palabra difícil. La primera vez que oí esta casa volver a vivir fue con la risa de Elena. La primera vez que me vi sin armadura fue cuando Gabriela cantó aquí en esta cocina. No estaba listo, pero tenía hambre de lo que eso me daba. Hoy lo sé, quiero construir una vida con ustedes dos, no como alguien que manda, sino como alguien que participa. Gabriela se giró hacia él y el mundo cabía en los ojos que él necesitaba alcanzar. ¿Aceptas quedarte? No, por favor, no por piedad. Quédate como quien elige una dirección para que el corazón viva. El pastel se volvió más perfumado. Los cubiertos se silenciaron a la mitad. Gabriela se llevó la mano a la boca. Los ojos le brillaban. Elena, en su regazo, intentaba coger una cinta de su pelo. Ella respiró, no para ganar tiempo, sino para esperar el momento con todos los sentidos. Miró a su alrededor, el cuarto del sueño. Clara conteniendo un llanto que no pretendía contener. Doña Zulema secándose la frente con la esquina de su delantal disimuladamente, el jardinero con su hija en el cuello, el letrero en la puerta con las 3 iniciales. Volvió a la mirada de él y dijo, «Ya me quedé desde el día en que te arrodillaste para jugar con mi hija en el suelo. Solo estaba esperando que tú lo dijeras». Él abrió la cajita. El anillo brillaba sin gritar, una sencillez que combinaba con el pan caliente. Gabriela extendió la mano y el metal encontró su lugar como si hubiera sido fundido para ese dedo. Luego él sacó el colgante pequeñito con la letra H y lo puso en un cordón fino que ató con sus propios dedos en el cuello de la niña mientras la madre la sostenía. Elena aplaudió por instinto y la cocina aplaudió con una alegría que empuja las paredes. «Este es nuestro sí», dijo Gabriela riendo y llorando al mismo tiempo, «y cabe en mi delantal, en tu bolsillo y en la cuna de Elena». Valentino no la besó como en el cine, no había un flash necesario. Apoyó la frente en la de ella, como si quisiera grabar allí la voz que la cocina tenía cuando los dos respiraban juntos. Elena, en el medio, apoyó su manita en los dos rostros, uniendo sin saber los lados que ya estaban unidos. La fiesta tuvo música de guitarra tocada por el hermano de la chica de la lavandería. Cantaron Romero Dorado como un himno particular. Hubo bailes torpes, risas sinceras, niños corriendo, olores a azúcar y mantequilla. El sol se puso sin prisa a través del cristal y la mansión, acostumbrada a presentaciones pulidas, presenció la escena más rica que jamás había albergado. Gente viviendo sin fingir. Cuando el final de la tarde anunció que la noche tenía prisa, Clara encendió las luces más tenues. Los niños migraron en manada al cuarto del sueño, extendiendo las manos hacia el móvil, peleándose por la almohada más alta, inventando secretos que solo quienes tienen 5 años entienden. Elena luchó para no quedarse dormida, riéndose de tonterías, hasta que la cabeza le pesó en el hombro de Gabriela. Valentino cubrió a la niña con la manta, y los 3 se quedaron quietos por un instante, como una fotografía familiar en un álbum que empieza a ser llenado. En el jardín, los pies descalzos del jardinero y de 2 niños pisaban la tierra recién regada. Un olor dulce anoche empezó a subir de los macizos. La lavanda, antes tímida, ya se comportaba como quien pertenece. El romero perfumaba el porche. En una de las botellas, una tira de papel con letra infantil decía «Casa de Elena». Valentino se rió al leer el artículo en el lugar equivocado y decidió que estaba perfecto. Más tarde, cuando todos ya se habían ido, cuando los platos estaban apilados y la música se había convertido en un recuerdo, Gabriela se sentó en el escalón de la puerta de la cocina, descalza, el vestido simple convirtiéndose en una manta para sus pies.
Valentino vino por detrás. Le entregó una taza de té de manzanilla con cáscara de naranja y se sentó a su lado, sin prisa, como quien llega para quedarse. ¿Sabes lo que aprendí en esta casa?, dijo, mirando la noche crecer sobre el patio trasero. Muchas cosas. Ella sonrió. Que mi corazón no se quedaba en mi pecho. Se había convertido en el mueble de la sala de reuniones. Lo traje de vuelta. Ahora vive aquí. Señaló con la barbilla hacia la cocina. Pero late afuera en lo que hago, y cuando lata mal, me jalas del delantal. Te enjalo, ella le aseguró con una dulzura seria. Y cuando me pierda en la cuenta del gas, me jalas de la manga de la camisa. Te jalo. Se quedaron en silencio. No el antiguo silencio de la casa de vidrio, sino el silencio lleno, con olor a pastel frío y promesa caliente. Elena se dio la vuelta en la cuna, hizo un sonido bajito que parecía pa. Gabriela abrió mucho los ojos. Valentino contuvo la respiración. La niña, todavía medio dormida, intentó de nuevo. Pa, pa. La palabra no fue perfecta, no necesitaba serlo. Entró en la cocina como la luz de la mañana. Entrando por una rendija en la cortina, Valentino se llevó la mano a la cara sin disimular. Se rió con el llanto, lloró con la risa, y Gabriela apoyó la cabeza en su hombro con un gran suspiro de esos que desatan nudos invisibles. Creo que el corazón eligió una dirección, dijo en voz baja, para que solo ellos y la lavanda lo oyeran. Valentino miró el cuaderno de Elisa, abierto todavía en la página del pastel de naranja. Había una anotación a lápiz casi borrada que él nunca había notado. Servir tibio por la tarde cuando la casa tenga sentido de nuevo. Él cerró el cuaderno con la punta de los dedos, guardando una bendición que no necesitaba una iglesia. Luego se levantó, le extendió la mano a Gabriela y la jaló con delicadeza. Fueron al cuarto del sueño. Elena dormía de nuevo, la H del colgante apoyada en su pequeña clavícula. En el techo, las cintas se balanceaban con el viento que entraba, dibujando manchas en forma de ola en las paredes claras. Afuera, la ciudad seguía con sus ruidos, sus prisas, sus titulares. Adentro, la casa tenía un ruido que ningún periódico puede imprimir. Latidos del corazón al ritmo de la cocina. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.